Quiero que vayamos juntos hoy día a un pasaje de la Biblia que es súper conocido, súper hiper conocido. Yo estoy segura que tú ya lo has leído. Y que nos relata un poco un episodio que a mí me inquieta para ser así. A ver, vamos a leerlo. Está en Génesis 22. Vamos a leer del 1 en adelante, ¿ya? El libro de Génesis, capítulo 22. Dice: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bueno, yo creo que el relato aquí está claro, ¿cierto? Estaba un hombre de Dios, un hombre que tenía fe, se encontró después de tanto tiempo y de tanto esperar con la promesa de un sueño cumplido, de una promesa cumplida. ¿Cuál? Tener un hijo, ¿cierto? Un hijo con su amada Sara. Y cuando empieza a avanzar el tiempo y empieza a transcurrir, que el niño crece, aparece introspectivamente un llamado de Dios a la vida de Abraham. Y nos encontramos aquí con una idea clara de que Dios tiene una forma de pensar y de proceder. Dios está demandando de nosotros, está queriendo cosas de nosotros. Dios está poniendo muchas veces a sus hijos a prueba. A veces decimos que Dios no es el que nos prueba y le echamos la culpa a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona. Pero es Dios muchas veces el que nos somete a ciertas pruebas. Porque Dios busca un corazón de adoración, busca un corazón que le adore, busca un corazón que lo ponga siempre a Él en el primer lugar. La adoración que Abraham hizo fue recibida por Dios de manera impresionante. Y yo pienso que fue una adoración súper sudorosa, así súper agotadora, porque pasaron 3 días desde que el Señor le habló, el Señor le dijo: tienes que hacer esto, y rápidamente él al otro día se pone camino para ejecutar esa misión que Dios le había encomendado. Y pensemos un poco lo difícil que tiene que haber sido para Abraham. Pensemos un segundo en lo que significa que Dios te hace una tremenda petición, que Dios te está pidiendo algo que va más allá de lo que tú podrías imaginar, algo que quizás tú podrías pensar que es perverso. Pero la verdad es que tenemos un Dios que es extraordinario y Él no se conforma con pruebas ordinarias. Él siempre nos somete a cosas que van a traer un peso extraordinario a nuestra vida. Y yo creo que Dios mismo nos da ejemplo de esto, porque Él entregó lo más valioso que tenía, a su Hijo, a Jesús.
lo entregó para que tú y yo y cada persona en el mundo tenga la oportunidad de tener salvación y vida eterna. Él no escatimó nada, no escatimó. Entonces, cuando nosotros pensamos en este pasaje, podríamos pensar cualquier cosa, es decir, qué terrible, qué monstruoso, ¿cierto? Porque eso es lo que yo pienso, en mi humanidad, eso pienso, qué monstruoso. Pero, hermanos, ¿no deberíamos nosotros imitar el ejemplo de Abraham? ¿No deberíamos nosotros ser personas que entiendan claramente y rápidamente las demandas de Dios? No debería ser así, yo pienso que debería ser así. Porque una ofrenda sin sacrificio no es verdadera adoración. Cuando nosotros queremos seguir a Cristo, queremos caminar con Él, en la vida nos va a presentar un montón de demandas, un montón de cosas. Y vamos a tener que ver cómo vamos a reaccionar frente a eso. Pero si hay una cosa segura, es que cualquier cosa que tú quieras darle a Dios, que no implique un sacrificio, un esfuerzo, una cuota extra, entonces no tiene adoración. Y a Dios no le agradan las ofrendas o las dádivas que no son con un corazón de adorador. Eso es algo que nosotros debemos tener claro si queremos ser discípulos de Jesús, si queremos seguir sus pasos. Porque yo pienso que una cosa que ha hecho que este episodio quede registrado es que hubo alguien que puso la vara alta, ¿cierto? Nosotros a veces andamos con cosas, con pequeñeces, andamos enojándonos por tonteras, o andamos mirando, no sé, que esto no es aquí, que esto no es allá. Hacemos tantas cuestiones de repente de conflicto en nuestra vida, en medio del lugar donde nos desarrollamos, sea iglesia, sea trabajo, sea familia. Y al final no nos centramos en lo que tenemos que centrarnos. No nos enfocamos en lo que Dios nos está pidiendo. Lo que ha hecho que la ofrenda de Abraham sea valiosa es que la mirada que él puso, no la puso precisamente en lo que Dios le estaba pidiendo. Él tuvo el corazón tan claro frente a la petición de Dios que no pensó en cuán terrible, o si lo pensó, no dio lugar a eso, a cuán terrible era lo que le estaban pidiendo. Él dijo: yo sirvo a un Dios que está por sobre todas las cosas. Yo sirvo a un Dios que es grande y que es poderoso y que es sabio, y Él sabe por qué pide lo que pide. Entonces, tenemos la actitud de un hombre que nosotros deberíamos imitar, porque aquí la mirada que puso Abraham no fue en el acto mismo, no fue en la ofrenda que iba a dar, no fue en su servicio que estaba haciendo, no. Lo que hizo es que puso su mirada en Dios. Por más significativo que pueda ser algo que nosotros damos o entregamos, no podemos poner nuestra mirada en eso. Tenemos que poner nuestra mirada en quién es al que le estamos entregando nuestra vida, nuestras dádivas. Dios es más importante, hermanos queridos, que el servicio que nosotros prestemos. Es mucho más importante que eso. Yo pienso, si tú tienes a alguien a quien admiras o a quien respetas, a quien amas, entonces tú dices, te pide algo, y ya voy a hacer eso, voy a hacer lo que me está pidiendo. Me está pidiendo que la lleve y le choferee todo el día en el auto y se lo voy a hacer, y se lo voy a hacer gratis. Y nosotros tenemos una actitud frente a ciertas personas que amamos o que apreciamos, que estamos dispuestos a todo. O a veces podría ser que no. Podría ser que pusiéramos límites, ¿cierto?, a ciertas cosas. Por ejemplo, podríamos decir que sí, yo te manejo el auto, pero no me pidas que te lustre los zapatos, por ejemplo. Que no me pidas que vaya y te lave algo. ¿Se ha escuchado a veces a usted en algún matrimonio? Entonces uno dice, sí, yo
hago todo esto de acá, pero esto de acá no lo hagas, no me lo pidas. ¿Lo han escuchado eso? Yo en alguna ocasión he visto a algunas personas hablando en esos términos y creo que es porque no han entendido lo que es amar. No han entendido lo que significa el acto sacrificial del amor. Y cada uno de nosotros debería pensar cómo está eso, este ejemplo que estoy dando frente a Dios. Porque lo mismo sucede a veces, hermanos, nuestro servicio para Dios a veces está tan restringido a límites. Nuestra entrega, nuestro corazón entregado a Dios está tan así como rígido, ¿cierto? Sí, esto, pero esto no. Esto, pero esto sí. Señor, métete en mi vida, con mis hijos, ayúdalo. Pero no te metas en mi forma de reaccionar con mi esposo o con mi esposa. No te metas en ciertas cosas. Sí, Señor, en esto todo el control te lo doy, Señor. Pero en esto otro no. Pero si nosotros amamos de verdad a Dios, si nosotros nos importa realmente el Señor, si somos llamados, cada uno de nosotros, a seguirlo, entonces nosotros no nos importará lo que Dios nos pida. Pondremos el énfasis en Dios. Si el Señor todo lo que nos pide es para que nosotros podamos ser transformados y podamos ser sometidos en un proceso para llegar a la vida eterna finalmente. Y obviamente que Dios sabe a quién somete a una cosa, ¿cierto? Y a quién somete a otra. Él sabe, porque Él es sabio, porque Él es bueno, porque Él conoce nuestro corazón y sabe también cómo actuar con cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que cada uno de los que estamos aquí deberíamos pensar un poquito y reflexionar. ¿Qué es ser un verdadero adorador? ¿Qué es que yo sea una mujer o un hombre que adora a Dios? En un servidor. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? En mi vida, por lo menos, ¿qué significa? ¿Cómo lo asumo yo para mí? ¿Cómo lo asumes tú para ti? Porque vemos el ejemplo de Abraham y vemos entonces que un adorador, ¿cierto? Poco le complica lo que le pidan. Porque lo va a hacer. Lo va a hacer con todo el corazón. Lo va a hacer con toda la entrega. No va a esperar, no va a empezar a pensar, a sacar cálculos. Bueno, me conviene, no me conviene. Sí, en realidad. No. Va a entrar en un proceso de obediencia. Eso es. Esa es la clave. Abraham demostró que, ¿sabe lo que demostró Abraham? Que odiaba más el pecado de la desobediencia que lo que amaba a su hijo Isaac. Demostró que era más grande su aversión por desobedecer que lo que amaba a Isaac. Imagínense lo que amaba a Isaac. Si fue el hijo de su vejez, su hijo, el de la promesa. Entonces, tiene que haberlo amado de una manera impresionante. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Claro que sí, tiene que haber sido. Y piensa tú nomás en cómo tú amas a tus hijos. ¿Cómo amas a tus pequeños? ¿Cómo los amas? Yo cómo amo a mis hijos. Que siempre van a ser para mí mis pequeños, aunque sean grandes y tengan su familia. Son mis hijos. Yo los amo. Y Dios, ¿qué me pide? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Que yo reflexione un momento, que yo piense, que medite. ¿Cómo voy a demostrar mi fe en Dios? ¿Cómo voy a hacerlo práctico? ¿Cómo voy a hacer que todos los versos que yo digo, que todo lo que yo canto, que todo lo que yo digo sea una verdad? ¿Cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Abraham demostró su fe y su amor a Dios, hermanos, con sus obras. ¿Se dan cuenta que las obras son importantes? Las obras de fe. No hablo de obras de caridad, hablo de las obras de fe. Son importantes. Miren, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jonás y vamos a ver otro ejemplo aquí.
cada uno de nosotros tiene la oportunidad de pensar en cómo la palabra de Dios llega a mi vida. Mire lo que dice Jonás 1. Vamos a leer el verso 9 y les voy a explicar, ¿ya? Aquí dice Jonás, dando respuesta a alguien que le preguntó. Él dice: soy hebreo y temo al Señor, al Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Le respondió. Bueno, Jonás, todos conocen la historia, desde chiquitito hemos escuchado la historia de Jonás, ¿cierto? Sí. La historia de Jonás, que se lo tragó la ballena y que Dios le pidió que fuera a Nínive, ¿cierto? Y él partió para cualquier otro lado porque quiso arrancar de esa petición. No quería obedecer la voz de Dios. No quería que, en el fondo, que la gente pudiera verlo en un plan de ir y predicarles así como arrepiéntanse y bla. No quería eso. Tenían pereza, tenía miedo, tenía tantas cosas juntas seguramente Jonás. Pero aquí vemos el ejemplo de esta persona que él se presenta ante los marineros y les dice: yo soy, es como si tú dijeras hoy día, yo soy Inés, soy cristiana. Y Jonás llega y les dice: yo soy hebreo, ¿cierto? Se presenta así como con mucha pompa a decir: y yo temo a Dios. Es como si yo creo en Dios, ¿cierto? Pero ¿qué estaba diciendo? Estaba hablando de algo que no estaba viviendo, ¿se fijan? Él estaba diciéndole a los marineros: yo soy esta persona, yo temo a Dios, pero ni siquiera estaba temiendo. No tenía ningún respeto por lo que Dios le había pedido. Dios le hizo una demanda. Dios le dijo: tienes que hacer esto. Yo te pido que vayas a este pueblo y hagas lo que tienes que hacer. Claramente. ¿Pero qué fue lo que hizo? Huyó. Puso excusas seguramente y dijo: no, que yo no puedo, que yo esto otro. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hacemos eso? Huimos de la voz de Dios. Huimos de lo que Dios quiere hablarnos. Huimos de lo que Dios está tratando de enseñarnos. Huimos, no queremos escuchar, no, hacemos las cosas acomodándolas a nuestro estilo y no consideramos lo que Dios está diciendo. Jonás estaba huyendo de la voz de Dios, no quería obedecer y va con toda la pompa a decir: yo temo a Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros eso, hermanos queridos? ¿Cuántas veces nosotros intentamos huir del llamado de Dios que nos dice: obedece? Te estoy diciendo que tienes que perdonar. Te estoy diciendo que tienes que acercarte a tal persona. Te estoy hablando que tienes que ir y hablar con quien tienes que hablar. Ponerte a cuentas. ¿Cuántas veces hemos guardado resentimientos y desobedeciendo a la voz de Dios que nos dice: Dios, te estoy hablando? O cuando a veces el Señor te dice: ya no hables tan mal de tal persona, ya deja de hablar así. A veces los colegas te incitan así en algún lugar y empiezas a hablar y hablar y hablar y no te das cuenta, y el Espíritu Santo viene y te dice: oye, deja de hablar así. Deja de hacer eso. Y tú sigues hablando. No obedecemos a la voz de Dios. Y queremos huir. Y creemos que, a veces, mira, somos tan ingenuos. Creemos que no viniendo a la iglesia, Dios va a dejar de hablarnos. Claro, porque queremos huir. Entonces decimos: no, mejor no voy, o mejor esto otro. Y nuestra mente y nuestro corazón se confabulan. Entonces, y podrías estar aquí, ¿cierto? Podrías estar aquí en la iglesia y tu mente en otro lado. Porque tratas de huir.
Huir de las palabras que Dios tiene para ti, para que tú camines en el orden de Dios. Porque hay cosas que Dios quiere ordenar en tu vida, quiere mostrarte, quiere enderezar. Quiere que tú fluyas en un río en donde nosotros vamos a encontrar todo lo que necesitamos para tener una vida con gozo y con paz. Y nosotros dele con la cuestión. Vamos para otro lado. Nos hacemos los lesos, no queremos entregar. Tenemos discursos así como, sí, yo entiendo, yo lo sé. Sí, ¿se han escuchado hablando así? Sí, yo sé. A veces escuchamos sí, pero es que yo sé. Yo lo sé. Y el Espíritu Santo haciendo esfuerzos por llegar a tu corazón, para que tú seas un hombre y una mujer que realmente pueda vivir los principios y la palabra de Dios y se transforme en un adorador de verdad, en una persona que adora a Dios, que lo bendice, que declara quién es Él con su vida, no solo con su boca, con su vida, con sus acciones, que se interesa por la palabra de Dios, que se interesa por aprender, que se interesa por buscar a Dios. Se fijan, nosotros a veces decimos, ¿por qué yo no me siento como otros se sienten? No me siento como, yo no soy, no sé por qué no puedo ser como ella, como él. Y es porque no estamos buscando, no estamos yendo a la fuente, no estamos yendo a donde tenemos que ir, a la presencia de Dios, a la palabra que nos inspira, que nos desnuda, que nos pone ahí, frente a frente, como en un espejo, y podemos ver que no somos tan buenos como creemos, que no somos tan santos, que no somos tan justos, que no somos tan misericordiosos como deberíamos serlo. Nos damos cuenta cuando estamos a la luz de la palabra, cuando empezamos a conocer el carácter de Jesús, cuando empezamos a conocer cómo Él actuaba, cómo Él se movía, cuando empezamos a mirar a estos hombres llenos de defectos, pero que tenían el deseo, como Abraham, de adorar a Dios, de bendecirlo. No podemos dar por hecho que nosotros lo sabemos todo, hermanos. Porque a veces, claro, yo fui a la iglesia durante tantos años y creemos que con eso estamos súper. Y no, estamos tan lejos. Tan lejos, podemos sabernos versículos de memoria. Yo me sé versículos de memoria y eso sí es bueno, pero ¿cuál es la garantía? Si yo no mantengo encendido el fuego del Espíritu en mi vida, si yo no tengo un deseo ardiente de poder conocer a Dios día a día, si no lo busco incesantemente, si no aprendo de sus enseñanzas, aprender, hermanos, aprender de lo que Él dijo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Él enseñó cuánto hay que perdonar, cuando Él enseñó cómo había que vivir en devoción a Dios, cómo tantas cosas, cómo mirar nuestro corazón, cómo escudriñarlo y preparar la tierra para que la palabra pueda germinar dentro de nosotros. Cómo tiene que estar en nosotros el deseo de poder llegar a otras personas para amarlas, cuidarlas y llevarlas a la eternidad. Y nosotros vivimos, no sé, como en otro planeta. Porque este planeta está lleno de personas pecadoras que podemos, con el poder del Espíritu Santo, ser transformados y llevados a otra vida, a la vida eterna. Entonces, hermano, nosotros ¿con cuál ejemplo nos vamos a quedar? Yo no quiero quedarme con el ejemplo de Jonás. Bueno, después se arrepintió y obedeció, pero puntualmente en esto, Abraham obedeció inmediatamente. Se fijan que cuando nosotros tardamos en obedecer, Dios te pide algo y después se hace más difícil y más difícil y más difícil. Me ha pasado cuando yo, por ejemplo, hoy hemos tenido una discusión con Rubén y hemos estado ahí y yo, no, y pasa un día y hay que pedir, perdón, ¿cierto? Y nos cuesta pedir perdón. Y si yo dejo pasar 2 días, 3 días, me va a costar más y va a llegar el día 5º, 6º, 7º que ya no me va a interesar. Esto pasó. Y no vamos a poder sanar el corazón.
y se van gestando raíces de amargura. Entonces, hermanos, en realidad, lo que vemos aquí es que Jonás, por su desobediencia, demostró que no respetaba a Dios, que no lo respetaba, que no lo honraba. Porque una cosa es decir, Señor, Señor, yo te creo, todo lo que tú dices, todo lo que predican, yo lo creo. Pero otra cosa es creerlo. ¿Sí o no? Yo puedo decirlo, sí, yo creo. Yo amo. Yo puedo decir que yo amo a mi esposo, yo lo amo. Pero otra cosa es amarlo. Otra cosa es el día a día. Otra cosa son los momentos difíciles. ¿Sí o no, iglesia? Sí, ¿cierto? ¿Cómo vamos? Entonces, el Señor le pidió a Abraham algo tan difícil. Yo a veces he pensado, he hecho ese ejercicio, cierro los ojos y pienso, oye, si me lo hubiera pedido a mí, estoy con mi hijo, estoy con Ailín o con Ciro, y el Señor me lo pide. Y ve al sacrificio con él. Si yo hubiera vivido en aquella época, yo no sé si habría tenido el corazón de Abraham. Y le pido perdón al Señor porque realmente no lo sé. Pero hoy en día, hermanos, el Señor no nos está pidiendo que llevemos a nuestros hijos a una piedra y los sacrifiquemos y le pongamos el puñal encima. ¿Cierto? ¿Sí o no? Claro que sí. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Pero hoy, ¿qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué es lo que te está pidiendo a ti? Piensa. Porque hay algo que Dios nos está pidiendo a todos. No nos está pidiendo que vayamos y llevemos a nuestro Isaac, hijo, ¿cierto? A nuestro Ciro, a nuestra Ailín, no. Pero, ¿cuál es nuestro Isaac de hoy? ¿Qué nos está pidiendo que llevemos al sacrificio? Porque la fe, hermanos queridos, se demuestra por las obras. Y el temor de Dios se demuestra por los frutos. Si tú dices que tienes fe, tus acciones van a demostrarlo. Si tú dices que tienes temor de Dios, los frutos que tú arrojes van a demostrarlo. O sea, si no, empieza a pensar, necesito hacer un cambio en mi vida. Necesito hacer un cambio. Necesito que Dios haga algo en mí, me transforme, me cambie y empiece a revelarme eso de lo que están hablando, porque me está quedando grande, me está quedando muy grande. Abraham fue declarado justo, dice Santiago, justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre un altar. Entonces yo pienso, hermano, ¿cuál será el Isaac que Dios quiere que yo vaya y lleve el sacrificio? Porque tiene que haber algo que me tiene detenida a lo mejor, que te tiene detenido, que te tiene marcando un paso, que te tiene ahí como siempre igual, no avanzo, no crezco, no me desarrollo espiritualmente. Me quedo con los mismos versículos añejos de antes y nada nuevo. Nada de una relación con Dios. ¿Qué es? ¿Qué es lo que Dios quiere tratar en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere llevarte a que tú hagas? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú puedas sacrificar como un acto de adoración? ¿A quién tienes que acercarte? ¿A quién tendrás que predicarle? ¿O a quién tendrás que pedirle perdón? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú lleves al sacrificio, al altar del sacrificio? Yo pienso que nosotros debemos, para que podamos ser personas consecuentes con lo que decimos y hacemos, nosotros deberíamos mirar un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes el episodio de Pedro en el momento en que el Señor es arrestado? ¿Lo recuerdan? Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Que
antes de eso, antes de ese episodio, Pedro le dice al Señor, Señor, aunque todos los que están aquí pierdan la fe en ti, yo nunca lo haré. Y agrega después, dice, aún si tengo que morir contigo, lo haré, Señor. Nunca te negaré. Esas fueron las palabras de Pedro. Y creo que es válido traerlas aquí ahora, en esta prédica, porque creo que nos enseña, hermanos queridos, que todos tenemos una presión sobre nosotros, una presión social. Porque no olvides que en un momento, cuando va Pedro y es confrontado por unas personas, tú eras de ellos, yo te vi que tú te reunías con ellos, tú andabas, tú hablas como ellos. Entonces él, ¿qué hizo? Huyó, se defendió y lo negó 3 veces. ¿Qué vemos aquí? Vemos una inconsecuencia, ¿cierto? ¿Por qué está aquí escrito? ¿Porque sea algo digno de imitar? Porque es algo digno de aprender, hermanos. Porque es algo digno de que nosotros pensemos, meditemos, reflexionemos y digamos, a ver, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con Pedro? Sus palabras eran radicales, tajantes, ¿se fijan? Como hablamos a veces nosotros. Yo me observo y digo, así hablo muchas veces. Señor, y me vas a probar, porque todo será probado. Entonces tenemos que estar claros en que debemos ser personas consecuentes. Debemos ser personas que vayan en un proceso. No puede ser que nosotros siempre estemos hablando de un proceso en nuestra vida y estemos siempre al inicio de ese proceso. No puede ser. Nosotros debemos saber que estamos en un proceso, que Dios es bueno, es justo, es misericordioso, es paciente con nosotros, pero que Él espera que nosotros nos metamos en un proceso de transformación en sus manos. Y eso nos lleva a ser personas consecuentes. Eso nos lleva a ser personas que están en el trato de Dios. Porque es muy fácil hablar, hermano. Es muy fácil. Muy fácil decir tantas cosas. Pero otra cosa es con guitarra. Eso dice el dicho. Pero se trata entonces, hermanos, de cumplir y no solo de prometer. Es como cuando tú lo haces con tus hijos. Tú les prometes cosas, pero tienes que cumplirlas. Porque si no, ¿qué pasa? Los niños no olvidan. Te catetean y te dicen, y tú dijiste. Claro. Entonces nosotros tenemos que ser personas que cuando prometemos, tenemos que tener cuidado en lo que prometemos. Ojo. No ser livianos así, pero una vez que prometemos, ser consecuentes con eso. Hacerlo. Pedro fue puesto a prueba, igual que Abraham. De la misma manera. Fue puesto a prueba. Y él en ese momento no la pasó. Vino un pánico, vino un miedo sobre él que lo inundó, que lo embargó. La presión social, la gente alrededor, oye, tú eres de esos, oye, tú, sí. Y él empezó a excusarse. Entonces, la persona que ha determinado, hermanos queridos, obedecer, va a hacerlo. Yo tengo que determinar mi vida. Abraham determinó obedecer. Fue al monte y estuvo dispuesto a ofrecer lo más valioso que tenía, lo más preciado que poseía en esta tierra, a su hijo. La fe no alardea, hermanos. La fe no anda hablando, sí, yo soy aquí, yo soy... No, la fe no alardea de lo que puede hacer. La fe hace lo que tiene que hacer. La fe obedece a Dios. Eso es lo que hace. Entonces nosotros decimos, somos gente de fe. Somos gente de fe.
Y tenemos que vivir así, hermanos. Y como lo hicieron estos personajes de la Biblia. O sea, se equivocaron, se levantan y vuelven a comenzar. Pero qué maravilloso es estar antes alerta, antes preparados, antes de pasar el trago amargo, ¿cierto? Preparados para lo que Dios quiere pedirnos, para lo que Dios está haciendo y lo que está demandando en nuestra vida. Hay que obedecer sin excusas. Somos tan buenos para poner excusas. Somos excelentes para eso. Y esa es la clase de cosas que nos lleva a desviarnos del centro. La clase de adoración que agrada a Dios, hermanos queridos, es esa que obedece inmediatamente. Bueno, me gustaría que pudieran meditar un segundo y pensar un poco en esto que hemos hablado. A veces nosotros decimos, bueno, yo soy como Pedro. O alguien podría decir, yo soy como Jonás. Pero ya, puede ser que alguien diga, yo soy como Jonás. Puede ser que alguien piense, yo soy como tal persona. Pero ¿por qué no pensar en que yo voy a tener el mismo espíritu, el mismo corazón que tuvo Abraham para ofrecer y para entregar a Dios lo más valioso que tenemos? Dejárselo al Señor para vivir libre de toda carga, para vivir libre de toda presión sobre nuestra vida. A veces nosotros no descansamos en Dios porque nosotros queremos tener el control y guardar ciertas cosas para mí. Pero necesitamos cedérselas a Dios. Necesitamos decirle al Señor, tú tienes el control. Tú tienes todo el control, Señor. Tú cuidarás de esto. Abraham dijo, Señor, tú sabes por qué me lo estás pidiendo. Tenemos que cultivar un corazón así. Cultivar un corazón sumiso delante de Dios, hermano. Que no le tenga miedo a las pruebas que vienen porque Dios sabe. Y bueno, creo que hoy día Dios te estará hablando con respecto a qué cosas son las que tienes que entregar en el sacrificio de adoración a Dios. Seguro hay conflictos, todos tenemos conflictos. Seguro hay cosas que tienes que enmendar. Seguro hay cosas que tienes que corregir y que tienes que resolver. Y seguro también es bueno que puedas pensar en que sin Dios se hace cuesta arriba, hermanos. Se hace difícil. Se hace muy difícil. Por eso necesitamos ponernos delante de Dios. Necesitamos llevarlo al sacrificio. Quiero invitarte a que puedas orar. Ahí donde estás sentadito, cierra tus ojos un minuto. Dios no nos quiere como estamos. O sea, Dios nos ama incondicionalmente, pero Dios no quiere que nosotros permanezcamos como estamos. Dios siempre quiere transformar y revolucionando nuestro corazón, nuestra vida desde adentro hacia afuera. Porque Él cuenta con que vamos a llegar a la eternidad. Así que haz una oración sincera delante de Dios ahí. Y dile, Señor, dame un corazón de adoración, de adorador. Dame un corazón que obedezca. El corazón que adora es el que obedece. Yo quiero ese corazón para mí. Quiero obedecer en las cosas que me son difíciles. Quiero obedecer en las cosas que son fáciles. Quiero obedecerte, Señor. Quiero tener el mismo espíritu que tuvo Abraham, Señor. Que no escatimó. Que con dolor y con sudor subió al monte
para entregarte lo más preciado que tenía, porque entendía, Señor, que por sobre el amor a su Hijo estaba el amor a ti, la obediencia a ti. Danos ese espíritu esta mañana, Señor, a cada uno de los que estamos acá. Danos ese corazón. Enséñanos, Señor, a ser